¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Lo descuentan, sí, fácil. Profe, ¿cómo se siente después de lo que pasó a Melissa? El karma. ¿Qué le ha pasado, Jan? Me lo he perdido. ¿Qué le pasó a Melissa? ¿Por qué el karma? ¿Cómo estás, Brisa? ¿Qué tal? Figueroa, ¿cómo estamos? Muy bien, espero que todos estén bien. ¿Quién es Melissa? A ver, ¿con qué empezamos? ¿Quién es Melissa? ¿Cómo no sé quién es Melissa? Pues yo más. Es agricultura general, es eso. Texto en inglés, texto dialéctico, texto A, texto B, otro texto A, texto B, la serie de Big Bang, mm, el lenguaje es innato, innatismo, y en los últimos años se han publicado diversas investigaciones sobre la salud mental. Pizarrita, ¿directo a la práctica o quieren pizarrita? Ya vas por tu segunda carrera ya y quieres pizarra todavía. Ya vas por tu tercera carrera ya. Ya vas a ser magíster, doctor y quieres que tu profe de verdad haga pizarra todavía. Rapidísimo con la pizarrita. Extrapolación. Extrapolación. San Marcos tiene intrapolación, intrapolación, y hoy extrapolación. La intrapolación no es tan conocida, pero sí existe extrapolación. Profe, ¿por qué la intrapolación no es conocida? Porque San Marcos a la intrapolación le llama inferencias. La intrapolación San Marcos la llama inferencias. Profe, ¿y por qué le dice inferencias y no intrapolación? Nombre más comercial, ¿no? Nombre más comercial. Si de por sí los muchachos cuando leen inferencias no saben qué hacer, imagínate si le ponen intrapolación. Ya, ¿por qué se llama intrapolación? ¿Por qué es una intrapolación? ¿Por qué? Porque a partir de los propios datos del texto sale la conclusión. Tú me dices, mira Luis, párrafo uno, mira el párrafo 2, y de esos datos sale tu conclusión, dentro del texto. En cambio, la extrapolación, extra, fuera, la extrapolación te manda a una conclusión fuera de la lectura. Fuera de la lectura. Es una respuesta hipotética. Hipotética. ¿De acuerdo? Es decir, no está directamente en el texto. Vamos a marcar respuestas hipotéticas que no están directamente en el texto. ¿De acuerdo? La clave que marcas no aparece en la lectura. Vas a marcar solo supuestos. Vas a marcar solo supuestos. Vas a marcar solo supuestos. ¿Cuál es la parte fundamental? La parte fundamental es la pregunta. La pregunta nos plantea un cambio a la lectura, un cambio en la lectura. La pregunta nos plantea un cambio en la lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en nuestra respuesta, la respuesta se adecúa a ese cambio desde los datos del autor. Se adecúa ese cambio desde los datos propuestos, desde los datos señalados en el texto. Entonces, desde los datos que señalan en el texto, te adecuas. ¿De acuerdo? La pregunta de extrapolación, la pregunta número 5, siempre empieza con un sí condicional y siempre tiene un referente textual. Y termina con un entonces. La pregunta empieza con un sí condicional y termina con un entonces, o termina con un probablemente. Siempre trata de buscar claves que contengan probablemente, posiblemente, podría. Evita claves que te dicen indudablemente. Evita clave que te dice inexorablemente, indudablemente. Evítalo, evítalo, evítalo. Profe, ¿a qué te refieres con referente textual? Ok, toda pregunta de extrapolación, escucha, toda pregunta de extrapolación,
se vincula a una parte del texto. Te explico. Porque tú ya sabes esto por experiencia. Cuando tú me dices, mira, profe, esa pregunta se vincula al párrafo 2, últimas líneas. ¿Qué significa? Que tu referente textual te está dirigiendo a ese párrafo 2, últimas líneas. ¿De acuerdo? Toda pregunta de extrapolación no se refiere a toda la lectura, se refiere a una parte del texto. Y si en esa parte del texto, por ejemplo, te hablan de la salud, buscas una clave que trabaje con ese cambio en la salud. Si en esa parte del texto te hablan de economía, buscas una clave que se adecue a ese cambio en torno a la economía. ¿De acuerdo? Entonces, siempre busca una clave que se adecua a lo que el autor señala, a lo que le interesa al autor. Repito, busca una clave que se adecue a lo que el autor señala. Si el autor señaló salud, buscas una clave vinculada a la salud. Si el autor señala economía, buscas una clave vinculada a la economía. ¿De acuerdo? Siempre busca claves vinculadas a lo que el autor está resaltando. ¿Por qué te comento eso? Porque justo que estábamos hablando de trampas, ¿cómo es la trampa aquí? Chicas, ¿cómo es este que te jale el ojo? ¿No? ¿Cómo es la trampa, el distractor, el activador? ¿Cómo planteamos en verbal el activador? ¿Cómo planteamos el distractor? Sí, sí, profe, ¿cómo haríamos? Como distractor, ¿qué te pongo? Una inferencia verdadera, un dato inferido verdadero, pero que no se vincula con el interés del autor. Por ejemplo, al autor le interesa la economía, ¿cierto? Y tú me pones una clave que me habla de la salud. El autor se está enfocando en el plano económico y tú me pones la salud se vería afectada, la salud se vería disminuida. Tiene lógica, puede ser verdadero, pero no le interesa al autor. Y si no le interesa al autor, lo dejas de lado. Entonces, repito, ¿qué te voy a colocar como distractor, como trampa? Inferencias verdaderas, tienen algo de sentido lógico, pero al autor no le interesó. ¿De acuerdo? Así que no caigas en eso, por favor. No caer en eso. El bailarín dice, sí, el bailarín, el bailarín. San Marcos trabaja con dos tipos de extrapolación, tú las debes de conocer, tú la debes de conocer. La extrapolación cognitiva, la cognitiva, y la otra es la extrapolación referencial, la referencial. La cognitiva es la que plantea negaciones, y la referencial es la que plantea situaciones nuevas. Me explico. En la cognitiva, la pregunta, te hace la preguntita, te plantea una negación de una parte del texto. Plantea una negación de una parte del texto. No puede negar todo el texto, plantea una negación de una parte del texto. Una parte del texto. Es decir, si negamos acá una parte del texto, entonces tú qué vas a hacer en tu respuesta? Niegas los conceptos que se vinculan a esta parte. ¿De acuerdo? Entonces tu respuesta, ¿qué hará? ¿Qué buscaremos? Tu respuesta negará los conceptos asociados a esa parte de la lectura. La respuesta negará los conceptos que se asocian a esa parte, solo a esa parte de la lectura. ¿De acuerdo? Última vez, te repito las palabras que en verbal utilizamos para negar o para cambiar la información. Recuerda las palabras: antípodas, antagonista, carecer, soslayar, prescindir, ininteligible, fehacientemente, desdeñar, al margen de. Cada vez que veas estas palabras en la pregunta, es porque hay un cambio, un giro de 180. El autor no lo consideraba, ahora sí lo considera. El autor lo creía importante. ¿Qué pasaría si ahora el autor ya no lo cree importante? Si el autor carece de interés, si está en las antípodas del pensamiento del autor, si el autor lo deja al margen de, si el autor lo desdeña. ¿Te das cuenta? Hay un giro de 180. Entonces, en tu respuesta, debes realizar un mismo giro con los conceptos asociados. Y la extrapolación referencial. La pregunta en la referencial. La pregunta que te plantea un cambio de tema. La pregunta plantea un tema distinto. ¿De acuerdo?
una nueva circunstancia de aplicación. Circunstancia. La pregunta te plantea un nuevo tema. Te hablan de la salud. Y la pregunta te dice, si aplicamos esos factores a la educación, ok, si en la salud trajo estas consecuencias, en la educación traería estas consecuencias, ¿no? Te hablaron de economía. Y si aplicamos eso al plano de la salud, ¿qué pasaría? ¿No? Te lleva a un plano diferente. Entonces tú jalas esos factores, jalas esas consecuencias de ese nuevo plano. Buscas una respuesta, la respuesta se adecua desde los datos pertinentes, no cualquiera, pertinentes a esa nueva circunstancia. ¿De acuerdo? Hay que aplicar datos pertinentes para la nueva circunstancia. Se adecua desde los datos pertinentes a la nueva circunstancia. Entonces no es que vas a jalar cualquier dato, no, solo los datos pertinentes. Muy bien. Ya está, esos son los dos tipos de extrapolación. Profe, si es una afirmación con siempre, entonces la antagonía será con nunca, jamás, solo probablemente. Buena pregunta. Si tu texto es radical, entonces tu clave sí puede ser radical. Si tu texto es radical, tu texto dice siempre se obtiene esa respuesta, siempre, solo se obtiene esa respuesta, entonces lo vas a negar, ya no se obtendría esa respuesta, jamás se obtendría, nunca se obtendría, sería imposible obtenerlo. Si el texto es radical, si el autor es blanco-negro, ¿no? Muy fundamentalista, muy extremo, entonces tus respuestas también pueden ser extremas. Pero si el texto no lo es, entonces allí sí me buscas el probablemente, posiblemente, podría. Y los radicales, evitas los radicales. Un radical que siempre veo es indudablemente, inexorable también, es un radical que siempre veo. Lo evitas, que no lo vas a marcar. Muy bien, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. Cada estado establece relaciones. Vale, vamos a hablar de Aristóteles, su libro La Política. Vale. 5 preguntas, 8 minutos. Sí, 8 minutos y comparamos claves. 8 minutazos y comparamos claves. Texto 1. Texto 1. A darle, dale con todo.
Muy bien, gente, vamos a comparar, vamos a comparar, vamos a comparar. Empieza con una presentación, ¿no? Cada estado es, como vemos, una especie de sociedad, y cada sociedad se forma con miras al bien, la formación de algo, la formación de bien. Tanto en su ética como en su política, Aristóteles, ¿qué hace? Ofrece lo que podría llamarse una antropología política, o sea, justifica por qué la humanidad tiene una política, ¿no? Somos animales políticos, por qué es tan natural para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Con qué termina? ¿Con qué termina? A la luz de la discusión, a la luz de estas consideraciones, a la luz de estas consideraciones, mmm, queremos preguntar la concepción de la política de Aristóteles. Además, Además, ¿qué tipo de lecciones, eso es importante, ¿ah? ¿Qué tipo de lecciones, qué tipo de aprendizajes podemos aprender de lo que dice Aristóteles sobre la naturaleza humana como política? Fíjate cómo termina con un interrogante, ¿qué tipo de aprendizaje podemos sacar de esa naturaleza humana como política? Bacán. En última instancia, ¿la intención del autor cuál es? En última instancia, ¿revisar la ética de Aristóteles? Puede ser. ¿Criticar a Aristóteles? No, nada que ver. ¿Exponer la naturaleza política de la humanidad? Y Aristóteles falta. Comentar la política en la obra de Aristóteles. Eso sí, eso es mucho mejor. La clave de Dazo. Dos, es falso. Es falso argumentar que para Aristóteles eh, la humanidad, el hombre, carece de naturaleza política. ¿Debido a qué? El hombre carece de naturaleza política, carece. Eso es falso. ¿Qué te estoy preguntando yo? ¿Por qué es falso? Entonces, en la 2 no vayas a marcar lo falso, tienes que marcar lo verdadero. ¿Por qué es falso esto? Tú me vas a explicar, mira Luis, según Aristóteles, el hombre posee una naturaleza política, y aquí dice que carece. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Clave de la 2, porque tanto en su ética como en su política, él nos habla sobre la antropología política, ¿no? Es decir, el hombre es un ser político. Ya está, la clave cachimbo. 3. ¿Qué actitud pretende generar a partir de su pregunta final? En la pregunta final, en esta pregunta final, ¿no? ¿Qué enseñanza, qué aprendizaje podemos sacar de esta descripción de la naturaleza humana como política? ¿Qué pretende generar el autor? ¿Sumisión, crítica o reflexión? La clave, cachimbo, reflexión. Cantadita, ¿no? Claro, bien ahí, lo felicito, ¿ah? ¿Qué es el Estado para Aristóteles? ¿Qué es el Estado para Aristóteles? ¿Qué es el Estado? Acá te dice. Ya acá está. ¿Qué es el Estado? La asociación, acá, por favor. La asociación que es la más suprema de todas, incluye a todas las demás. E incluye a todas las demás. Esta es la sociedad llamada Estado. Esta es la sociedad llamada Estado. Bacán. La clave, la clave, ya está, ya cantadazo. Es la asociación más suprema de todas, que incluye a todas las demás. Obvio. No es una cuestión, no es una pregunta, no es un tema planteado por el autor. O sea, hay tres claves que sí son temas planteados y una que no es un tema planteado. Marcas la que no es. ¿Qué tiene de especial la polis que la convierte en la más suprema de todas? Sí se menciona. ¿Cómo se forman las asociaciones para el bien? Sí se menciona. ¿Qué tipo de lecciones se pueden aprender de la descripción de Aristóteles de la naturaleza animal como política? Gente, naturaleza animal, no, naturaleza humana como política, no animal, ¿verdad? Esto es falso. Esto no se menciona. La clave baby. La clave baby. Y ya está. Lo más importante, tus preguntas, tus dudas. Uno, dámelo. Dos, corazón. Tres, corazoncito. Cuatro, amárralo. Y cinco, bendiciones. La gente, preguntas, dudas. ¿Cuántas buenas? ¿Cuántas buenas? Habla Poquis, Candela, Samaniego, Sánchez, Rodríguez, Correa. ¿Cuántas buenas? Silva, González, Salinas. ¿Cuántas buenas? Cruz, Veró, Vargas, Gutiérrez, Roque, Asensio. Cuatro, cuatro. Ay, tres de cinco. Una, ¿por qué no casa? Uno, ¿por qué no casa? A ver, permíteme.
exponer la naturaleza política de la humanidad, porque falta Aristóteles, según Aristóteles. Ya estamos, cuatro, bien, ¿ah? Cuatro buenas, qué gusto, qué gusto. Texto 2. Texto 2. De forma unánime, el enfocar la guerra del Pacífico. 5 preguntas, 8 minutos y comparamos claves. Al toque, ¿ah? 8 y comparamos. 8 y comparamos. Súper violento.
Te felicito, Petriñana. Muy bien, Nadine. Inga y Omar. 6 y 8, corrígelas. Axel Pérez, corrige la 8. 4 buenas, Axel. La 8. ¿Por qué? A ver. Chile contó con toda una maquinaria de guerra logística muy eficiente. Eso es verdadero. Eso es verdadero para el texto B. Eso es verdadero, ¿verdad, Axel? Pero para el texto B. ¿Cierto? Ya, la pregunta no es por el texto B, la pregunta es por el texto A. Ah, ya pues. Catherine Rose. 4 buenas, corrige la 8. Así se han encargado de difundir los historiadores peruanos y bolivianos. Chile tenía un claro afán expansionista para fluctuar. Claro, esto es verdadero. Esto es verdadero, pero no estás respondiendo a la pregunta. No estás respondiendo a la pregunta. Yo no te estoy preguntando los historiadores peruanos qué decían. No, no, no. Te estoy preguntando, para este señor, ¿Chile tenía un claro afán expansionista? Eso te estoy preguntando. Mm, Julio César, la 8. 4 buenas. Corrige la 8. Formaba parte de un proyecto político, es decir, un objetivo nacional. ¿No? Esta clave es verdadera para el texto B, ¿cierto? La historiadora, ¿cómo se llama? La Master Mami, Carmen McEvoy. La historiadora Carmen McEvoy es la que nos habla de que era un plan, ¿cierto? Entonces, era un objetivo nacional, sí, pero eso es para la historiadora peruana, no para Sergio Villalobos. La pregunta es para Sergio Villalobos. Eso es un error bobo, ¿ah? No, no, no. Porque me a 4 buenas con ese error. Gianmarco, type. La 10. 4 buenas, Gianmarco. Si no es una, es otra. Gianmarco, la 10. Si en la actualidad Chile tiene la misma política expansionista. A ver, Chile tenía una política expansionista, ¿verdad? La tuvo en el pasado, ¿sí o no, Gianmarco? La tuvo en el pasado. ¿Y qué hizo? ¿Qué generó? Invasión, guerra contra Perú. ¿Cierto? Según el texto B. ¿Qué generó? Que nos invada, ¿no? Bacán. Si en el siglo XXI Chile tiene la misma política, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar? Claro, pues, nos va a invadir por recursos. En el pasado fue una guerra por recursos, ahora es una guerra por recursos. ¿Qué nos interesa a Argentina? No, un error indigno, ¿ah? Porque has hecho más difícil. La 8, por ejemplo, es más difícil. Julio Andrés, felicitaciones. Bien jugado. Bien jugado. Así como jugaste con ella. Jocelyn, Pajuelo, la 9. 4 buenas, la 9. Se desprende, se infiere. El semblante furioso de los presidentes. No, esto es falso. ¿Acaso los presidentes estaban furiosos? ¿Estaban llenos de ira, de cólera? Nada que ver. ¿Qué estás marcando, Jocelyn? 4 buenas y pobreza. Amanda Castro, corrige la 8. 4 buenas. Melanie González, corrige la 8 y la 9. Lorena Incio, corrige la tercera y la quinta. Uy, empiezo. Empiezo. Mm, El texto A. El texto A pertenece a el historiador chileno Sergio Villalobos. El texto A pertenece a Sergio Villalobos. ¿Qué nos dice Sergio Villalobos? Creemos que por parte de Chile no hubo tales planes. O sea, Chile no tenía una política de guerra. Repite, Chile no tenía una política de guerra. Chile no tenía una política de guerra. No, no lo planeó. No lo planeó. ¿De acuerdo? Sí, este historiador te dice, los historiadores peruanos y bolivianos se refieren a que había una política agresiva por parte de Chile, ¿no? Los peruanos y bolivianos dicen que había una política. Y él que te dice, ocurre de esa manera el error frecuente. Él dice que eso es un error. Chile no tenía esa política. La gran equivocación está en creer que, ¿no? Y la autora B, la autora se llama Carmen McKay, una historiadora brillante, léanla, te dice,
Chile se encontraba preparado para la guerra. La guerra se contaba con una fórmula política resuelta, un núcleo administrativo y un puñado de operadores. Chile era un estado guerrero. O sea, el autor te dice que Chile no tenía una política de guerra, no la tenía, y el autor te dice que Chile estaba preparado para la guerra. No te habla de sus presidentes. Aníbal Pinto, Santa María, lograron ensamblar con mucho esfuerzo en nombre del Estado esa maquinaria de guerra, ¿no? Entonces, el texto te dice que Chile sí tiene una política agresiva y el texto te dice que no tenía una política agresiva. Clave, clave. La política expansionista de Chile como detonador de la guerra, sí. La causa de la guerra del Pacífico se enfrentó. La ambición chilena por los territorios salitres en el desierto de Arafat, falta de guerra. La burocracia castrense tampoco. La clave, amigo. Proyectarse hacia el norte, ¿qué implica? Expandirse hacia el norte. Incompatible. ¿Por qué? Señoritas, caballeros, oye tú, princesa, ¿qué ocurre cuando una pregunta empieza con incompatible y termina con por qué? Confirma, ¿qué ocurre cuando una pregunta empieza con incompatible y termina con por qué? ¿Vas a marcar lo falso o lo verdadero? Repito mi interrogante, ¿vas a marcar lo falso o vas a marcar lo verdadero? Así es lo verdadero. Léelo. Según Sergio Villalobos, Chile tenía un claro afán expansionista. Según Sergio Villalobos, Chile tenía un claro afán expansionista. Tú me dices, no, Luis, eso es falso, eso es incompatible. ¿Qué te estoy preguntando yo? Oye, ¿por qué eso es incompatible? Explícame por qué esto es falso. Ah, tú me dices fácil, mira, esto es falso porque según el historiador chileno, Chile carecía de una política agresiva. Según el historiador, Chile no tenía políticas de agresión. Y esto es verdadero y sí está explicando por qué esto es falso. Clave A, se han encargado de difundir los historiadores peruanos. Esto es verdadero, pero no responde a la pregunta, pues. No, entonces, Bruno, ¿por qué esto es falso? Tú me estás diciendo, ¿eso es falso porque se han encargado de difundir los historiadores peruanos? No, eso es falso porque, según el historiador, Chile carecía de esa política. ¿Me comprendes? Beso y casas se refieren al texto B. No sé por qué me has marcado clave el texto B si la pregunta es por el texto A. No tiene nada que ver. El expuesto por Carmen McEvoy se infiere. Guerreros civilizadores, ¿a qué se refiere? Guerreros civilizadores se refiere a estos soldados chilenos que en sus brazos llevaban la esperanza de Chile, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Chile perdía? Si Chile no conquistaba los territorios. Uno, se quedaba sin recursos, porque Chile quería los recursos de Bolivia y Perú. No iba a tener esos recursos. Dos, muerte de su población. Y tres, iba a agotarse económicamente. ¿Cierto? Porque se iba a quedar sin recursos a futuro y sin recursos económicos presentes. O sea, está en nada. Chile dependía de eso. Entonces, nueve, porque era un guerrero civilizador. Porque entender la guerra como un medio útil que permita realizar los objetivos trazados. ¿No? Esa planificación de los presidentes. Y 10, si Chile en la actualidad, hoy, 2022, tiene la misma política expansionista hacia el norte que tuvo en el siglo XIX, si en el siglo XIX nos invade por recursos, en el siglo XXI nos invade por recursos. Pretende el gas que poseemos para obtener grandes ganancias. Ya está, dedo. Muy bien. ¿Me confirmas? Lo más importante, tus preguntas, tus dudas. Lo más importante, tus preguntas, tus dudas. 6, avión. 7, déjalo. 8, déjalo. 9, cachimbo. Y 10, darnos un tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuántas buenas, James? Lorena, Merly, David, Areli, Kiara, ¿cuántas buenas? Felicitaciones, Kiara. Bien, María Celeste. Bien, Julio. Ahora sí, ya tocaba ya. Iván, Nadine, bien ahí, bien jugado. Oye, sí, harta gente con cuatro buenas. Bueno, lo más importante, de todos los que tienen cuatro buenas, los que tienen tres buenas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos con la siguiente, el toque. Texto de filosofía, un poco de positivismo, un poco de, perdón, de subjetivismo. Texto 3A, texto 3B. 9 minutos si comparamos claves. 9 minutos y comparamos. Dale con todo.
Muy bien, va con todo. Texto 3, texto 3, texto 3. Espera, espera. ¿Ya está o un minuto más? Ya, te doy 2 minutos. Comparamos en dos. Muy bien, a comparar, muchachos. No es champa, tuve fe. A ver. A todo. A ver. Julio Andrés, corrígeme la 2 y 4. Lorena, corrígeme la 2 y 3. Iván, Franco, corrígeme la 1 y 2. Julio César, corrígeme la 1 y 2. Luego, Upa, Amanda, Castro, corrígeme la 4. Solo la 4, Amanda, bien las demás. Infiere el texto que Luke. Rechazó reflexionar sobre... No, sí, él sí reflexionó sobre la mente, porque te habla de que las ideas primarias, las cualidades primarias coinciden con los objetos. Las cualidades primarias, ¿dónde están? En nuestra mente. Entonces, rechazó, falso. Luego de Amanda, Jocelyn, Pajuelo, corrígeme la 2 y la 4.
La 4 no sabo. Sol, Avellaneda, casi perfecto. Sol, 4 buenas, corrígeme la 5. Si colocamos un daltónico, ¿qué pasa con el filósofo Luke? Sol, el daltónico es el que no puede distinguir los colores, ¿verdad? Tiene una enfermedad, tiene un problema en su percepción de colores, ¿cierto? Entonces, eso lo sacas acá. El sistema sensorial de quien percibe. Las cualidades secundarias tienen la facultad de producir ideas. Te dice, pero las cualidades secundarias no se parecen a los objetos, son una consecuencia. Son una consecuencia de la textura de los corpúsculos, de las condiciones particulares y del sistema sensorial de quien percibe. Entonces, el daltónico, ¿dónde tiene la falla? Acá, en su sistema sensorial. ¿Dónde tiene? Entonces, ¿cómo lo explicaría Luke? ¿Cómo lo explicaría Luke? A partir de una deficiencia personal, ¿no? Nada más. Revisa, hay una clave que te habla de eso. Luego de Sol, Mía, Celeste, corrígeme la 1 y la 2. Catherine, Valerio, corrígeme la 1 y la 3. Kiara Alca, corrígeme la 4. 4 buenas, Kiara. 4 buenas. Inferir que Luke. Luke creía que las ideas coinciden con los objetos reales, ¿no? Las cualidades primarias coinciden con el objeto real. Eso no es espiritualismo, pues. Eso no es espiritualismo, nada que ver. Nada que ver. Luego, Gianmarco Taipe, corrígeme la 1 y, y nada más, Gianmarco, 4 buenas. Uy, la 1, la refutación de Berkeley. Aguanta, Gianmarco, Berkeley se menciona en el texto A. En el texto A está Berkeley, o sea, el texto A está en contra de la refutación de Berkeley y el texto B está a favor de la refutación de Berkeley. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿La refutación de Berkeley? No, no, ya la fregaste. Xiomara, corrígeme la 2 y la 3. Mefi, Gadiel, 1 y 4, corrígelas. Y ya está. Melanie González, corrige la 5. 5, no habría mayor diferencia entre ser y ser percibido. No, pero, a ver, Luke cree que nuestras cualidades primarias sí se parecen al ser. O sea, el ser percibido está en nuestras cualidades primarias y el ser, el objeto real. Y si hay relación, si hay vínculo, no cabría mayor diferencia, serían iguales, pero Luke ya te dice que son iguales. O sea, Luke ya te lo dice, porque te dice, las cualidades primarias que están en nuestra mente sí pueden validarse con el objeto real, ¿verdad? Entonces, no estás respondiendo. A ver, texto A. Text, el texto A te dice, tenemos distinguido cualidades primarias de secundarias. Las cualidades primarias son inseparables. Están allí siempre, son inseparables los objetos. Las cualidades primarias son inseparables los objetos. O sea, está un objeto delante de nosotros, tiene cualidades primarias. De acuerdo, Luke está influido por Bohr. Propuso que toda la materia está compuesta de partículas minúsculas. Las ideas que tenemos de las cualidades primarias de un objeto, que Luke, se parecen a esas cualidades. O sea, las ideas que tenemos de un objeto se parecen al objeto. Las ideas que tenemos se parecen a las cualidades de ese objeto real. ¿De acuerdo? Bacán. Llega Berkeley en el texto B y Berkeley te dice, no pasa nada contigo, Luke. Estás hablando locuras. Las cualidades primarias se parecen a los objetos, eso es insostenible, porque para Berkeley, si tú tienes una idea en tu mente, esa idea en tu mente solo es válida para tu mente. De lo único que podemos estar seguros es de las ideas que tenemos en nuestra mente, no de los objetos reales. Entonces, un objeto real no podemos estar seguros, y decir que la cualidad primaria se parece al objeto es insostenible. Los objetos, tal como en la realidad, están ocultos tras el velo de la percepción. Solo tenemos acceso directo a las ideas, no a las ideas que remiten. Claro, todo está en la mente. Eso se llama solipsismo. Todo está en la mente. Eso es solipsismo. Y basta. ¿Qué estamos discutiendo? Las ideas de Luke, las cualidades primarias de Luke. El autor A dice que lo que dice Luke tiene sentido y el autor B refuta la distinción de Luke. Clave, arepa. La distinción entre cualidades primarias y secundarias según Luke. No puedo poner Berkeley porque solo está en el texto B. No puedo poner Boyle, solo aparece una vez, nada que ver. Evocar se reemplaza por aludir, no.
Porque aludir solo es mencionarlo, evocar es recordar. Repito, aludir solo lo menciona, solo lo mencionas. En cambio, evocar es recordar, traer a la memoria algo. Incongruente con el planteamiento del uso acerca de las cualidades primarias. Las cualidades primarias están siempre allí, coinciden con los objetos reales. Son siempre inseparables, verdadero, se vinculan con la forma y solidez verdadero, se relacionan con los corpúsculos verdaderos, dependen de la perspectiva del observador falso. No dependen de la perspectiva, lo que depende de la perspectiva son las secundarias. Aquí se lee las condiciones particulares en las que son percibidos. Eso es perspectiva, ¿verdad? Y esas son las cualidades secundarias. Entonces, esto es falso y lo marcas. 13, déjalo. 14. Se infiere que Luke planteó una tesis irrefutable, falso. Berkeley lo refuta. Rechazó reflexionar sobre la mente, falso. Sí reflexionó sobre la mente. Fue adepto, sí, al solipsismo, al espiritualismo, no. Rechazó la postura solipsista, rechazó el solipsismo, claro. Berkeley es solipsista, ¿verdad? Berkeley cree que solo es verdad lo que está en nuestra mente. Solo eso podemos estar seguros. Entonces Luke rechaza la postura solipsista. Porque Luke cree que las ideas de tu mente sí coinciden con la realidad. Obvio. Si colocamos a un daltónico para el filósofo Luke, el daltónico tiene problemas ¿de qué? Del sistema sensorial. El daltónico tiene un problema en su sistema sensorial. El daltónico, recuerda que no puede distinguir bien los colores. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Acá. En consecuencia, el caso podría explicarse como un fallo en el sistema sensorial. 15, déjalo. 15, déjalo. 15, déjalo. Y ya está. 11, amor. 12, darnos un tiempo. 13, diviértete. 14, alcanzó vacante. Y 15, dinosaurio. La A y la C en la 14 son parecidas. 14A, rechazó el solipsismo. C, rechazó reflexionar sobre la mente. No. El solipsismo te dice, solo es verdad, solo estás seguro de las ideas en tu mente. Luke, ¿qué te dice? Las ideas en mi mente, las cualidades primarias, sí coinciden con la realidad. Sí las puedo validar con la realidad. Luke rechaza reflexionar sobre la mente, falso. Luke sí reflexiona sobre la mente. Luke rechaza el solipsismo, sí, porque Luke creía que tus ideas en la mente sí se pueden validar con la realidad. ¿Estás volando? Bueno, mucho TikTok, pues, mucho TikTok. La 11, ¿por qué no puede ser Baby? 11 Baby, la refutación que realizó Berkeley. Zacarías, no me has prestado atención, me has dejado hablando como un gilazo. Yo dije claramente, Berkeley solo se menciona en el texto B, en el texto A no se menciona. Y te están pidiendo la polémica, o sea, la polémica está en el texto A y está en el texto B. Ya pues, Zacarías, ya pues. Profe, la C, ¿por qué no sería en la 15? A ver, permíteme leerla. 15 casa. Si colocamos a un daltónico, no habría mayor diferencia entre el ser y el ser percibido. Mm, no puede ser, porque Merly en la clave C se está reduciendo lo que dice Luke. Luke te habla de dos cualidades en el ser percibido, cualidad primaria y cualidad secundaria, ¿cierto? Y Luke te dice que la primaria siempre se asocia al ser, siempre se identifica con el ser, ¿cierto? La primaria siempre se identifica con el ser, siempre. La secundaria no, es relativa. Entonces, no habría mayor diferencia entre el ser y el ser percibido, pero Luke no te habla de ser percibido, Luke te habla de cualidades primarias y secundarias. Entonces lo estás reduciendo a la mala, a la fuerza. Y el daltónico es el que tiene problemas de percepción. O sea, si yo tengo problema de percepción, ya no hay mayor diferencia, o sí hay diferencias. Para Luke sí hay diferencias, porque si tú no percibes bien, si tú o yo no percibimos bien, eso se explica por qué, por el sistema sensorial. ¿De dónde lo saco? De acá, de acá, de acá. Sistema sensorial de quien lo percibe. Entonces no me hago caso porque hay una reducción inadecuada. Luke no habla de ser y ser percibido. Ya está. ¿Alguna pregunta más, gente? Pregúntalo, pregúntalo. Así es, he estado viendo tu TikTok como Zacarías, que estaba en otro y me preguntó lo que ya dije. Pregunta nomás. Pregunta nomás.
Muy bien. Por si acaso, ¿ah? Recuerda, cuando tú marcas el texto se polemiza en torno a, te están pidiendo el tema de debate. El tema de debate está en A y está en B. Entonces, mi tema de debate no puede ser la refutación de Berkeley, porque Berkeley solo está en B, no está en A. Texto 4. Texto 4. A ver, lúcete. La exitosa serie televisiva de Big Bang. Vamos a hablar de Big Bang. Cuando la pienso mucho me equivoco. Sí, 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 sí. Confía en el primer instinto, pues confía. No puede ser que falle en las fáciles. Ala, como en el amor. Con la fácil caes. Uy. Principalmente el autor del texto presenta friquismo, incompatible, colegir y si el estudio arrojó repetidamente similitudes en todos los casos. Vale. Muy bien. 8 minutos si comparamos claves. 8 minutos si comparamos claves. Texto 4. Texto 4, texto 4, texto 4. Empezamos.
Muy bien. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Amanda, te felicito. Al ojo me dice este soberbio. Figueroa, felicitaciones. Mía Celeste, felicitaciones. Sol, Avellaneda, felicitaciones. Valeria, Valeria Sofía, ujú, felicitaciones. Iván Franco, corrige la 17. Daniel Fabricio, corrige la 19. Benjamín Santiago, felicitaciones. El texto que habla, autismo, Asperger, habilidades diferentes, ¿cierto? Un estudio sobre las habilidades de personas con autismo. Una investigación, dedo. Friquismo, lo friki que es. Te dice, a lo largo de la serie se asume tácitamente que su brillantez intelectual, o sea, son genios, pues, ¿no? Solo está a la altura de su friquismo, de los raros que son, de los frikis, de los nerds que son, de los extraños que son. Avión. Resulta falso sostener que las personas con autismo jamás destacan por su brillantez intelectual, todo lo contrario, sí destacan. Sí destacan. Dedo. Podemos inferir del texto que los considerados genios, clave, poseen una gran capacidad de concentración, sí. ¿Siempre sufrieron? No. ¿Siempre tienen problemas? No. Podrían ser retratados en la serie, de eso habla la primera parte, ¿no? Estás parafraseando, me estás diciendo lo mismo de la primera parte, solo que con otras palabras. Dedo es verdadero, pero es un parafraseo. Marco Beso. Marco Beso. Si el estudio hubiera arrojado repetidamente similitudes en todos los casos, el grupo de control y el grupo experimental, si hubiera arrojado similitudes entre los genios y los no genios, entre los autistas y los no autistas, entonces no habría diferencias. Entonces mi investigación ya fue, mi hipótesis central ya fue, porlas. Sería inviable, sería implausible. Clave, la hipótesis en torno a las habilidades mentales de los individuos con autismo sería implausible. La hipótesis ya fue. Clave, avión. Clave, avión. Ya estamos. Repetimos claves. Me confirma si es que hay alguna pregunta o duda. 16 déjalo, 17 amigo, 18 déjalo, 19 bebé y 20 amigo. Felicitaciones, ¿ah? Bien Pajuelo, Inga, bien ahí. Flores, Valerio, bien, Taipe, Carranza, muy bien. Muy bien, López. Bien jugado, Cruz. Muy bien. Ahí está. Mejor que en el 14, mejor que en el 14. Texto 5. El lenguaje señala. La ciencia lingüística actual es innato, el lenguaje es innato, o sea, natural, nacido, biológico. Revisemos. 8 minutos, a ver. Sí, 8, ¿no? Uy, chicas. Uy, uy, Xiomara, mía, Kiara, María Celeste, Denise. ¿En qué momento tomaron esta foto de tu galería? Se ha filtrado. Mayerly, ahí estás tú el 14. Katherine, por favor, más cuidado, chicas, ¿sabes? Están filtrando tus fotos. Nadine, Jocelyn, por favor, ponle candadito. Ponle candadito. ¿Qué hago ahí? Dice el otro. Te exhibieron, Lorena. Yomar aprendiendo a hablar. Ah. Yomar, por favor, tu descargo. Yomar, por favor, tu descargo. Julio, pagado por Magali. Empezamos. 8 minutos y comparamos claves. 8 minutos y comparamos. Dale con todo.
Empezamos. Nadine, corrígeme la 2 y 4. Daniel, corrígeme la 2 y 4. Julio Andrés, corrígeme la 3. Faltó la 4. Benjamín, corrígeme la 3. Yomar, corrige la 1. Corrige la 1 y 4. Julio César, corrige la 1 y 5. O perdón, solo la 1, bien las demás. Mía Celeste, corrige la 1 y 2. Merly, corrige la 4. 4 buenas, ¿ah? Corrige la 4. Valeria Sofía, corrige la 1 y 2. Diana Carolina, corrige la 2 y 4. Jocelyn Pajuelo, corrige la 1. Solo esa, bien las demás. Sol Avellaneda, corrige la 4. Bien las demás. 4 buenas. Kiara Alca, corrige la 5. Si no es la 4, es la 5. Amanda Castro, corrige la 2 y 4. Julio Andrés, la 24, sí, esa es. Iván Franco, 3, corrígela. 4 buenas. El lenguaje es innato. Ser innato quiere decir que es de origen genético. Tiene que haber componentes del mismo en otras especies porque la genética no es algo específicamente humano. Paradójicamente, no aparece el lenguaje en otras especies. Gente, ¿aparece el lenguaje en otras especies? No, profe, no tan desarrollado. Hay lenguaje, pero en un estado muy básico. Si se mira con los parámetros habituales, parece que la especie humana es la única dotada de esa capacidad. Nuestros parientes más cercanos, el chimpancé, son muy inteligentes, pero no tienen un sistema de comunicación como el que los individuos usamos. Lo importante sobre ese aspecto es que si nos piden que repitamos la expresión yabadabadú, lo haríamos casi al instante y todo eso en milisegundos. Esa es una habilidad que no tienen otros simios y que se relaciona con el gen FOXP2. Parece un disparate decir que un humano es una combinación abstracta entre un chimpancé y un jilguero. Sin embargo, así es. Estamos hablando de seres separados por la evolución por 320 millones de años. No obstante, los circuitos genéticos están ahí. O sea, como especies, el chimpancé del jilguero se separaron hace 320 millones de años. Sin embargo, los circuitos genéticos, es decir, las relaciones, los vínculos genéticos están allí y se pueden perder y reutilizar. Una de las claves para deslindar el lenguaje humano de las demás formas de comunicación animal es si la suma de las partes de un todo. En los mensajes de las aves no pasa. O sea, si tú me dices, fui al mercado con mi amigo, fui al mercado con mi amiga, con mi amigo fue al mercado, ¿no? Al mercado con mi amigo fui. Puedes cambiar el orden y te da un mensaje. Te dice, eso con los animales no va a suceder. No sucede. Ninguno parece que tenga partes. Eso es algo que el único sistema de comunicación que lo tiene es el nuestro. Esta referencia desplazada, podemos estar hablando ahora de lo que tenemos delante, pero también del café que vamos a tomar la semana que viene. Claro, tú me dices, profe, el fin de semana me voy a ir a la playa y me voy a comer un cevichazo buenazo. Todavía no sucede, pero ya me puedes hablar de lo que va a pasar a futuro. O me puedes hablar de lo que pasó en el pasado, ¿cierto? Pues, profe, en diciembre no voy a olvidar la cena navideña, estuvo buenaza. O, profe, la quemé porque cociné yo y me salió malísimo. Debemos tener mucho cuidado, ya que al referirnos a lo anterior hablamos de comunicación, no de sistemas de pensamiento animal. Actualmente se sabe que los animales son muy inteligentes. Se ha probado que animales tienen capacidades mentales superiores a las nuestras. Un experimento reciente con chimpancés ha demostrado que son capaces de recordar mejor que los universitarios una secuencia de 9 números que se les enseña durante un corto tiempo. Eso es sorprendente. Es cierto que los individuos tenemos 60.000 palabras en la cabeza, pero hay animales que también tienen capacidades muy complejas, aunque no las utilizan. Tema central: lenguaje humano y comunicación animal, características y diferencias. Sí, definitivamente sí. ¿Alguna otra clave que te llame la atención? Beso. Relaciones filogenéticas entre el humano y la inteligencia. Aguanta. Relación filogenética entre el ser humano y la inteligencia en los primates. A mí se habló de inteligencia en los primates. Yo pensé que estábamos hablando del lenguaje animal, no de la inteligencia. Profe, pero se menciona al final, profe, se menciona al final. Yo lo he leído. Oye, sano, ensalada, al final que se menciona, no se menciona la inteligencia, pero para hablarte, para darte más datos sobre lo destacado que son los animales, pues, no como tema, no como tema. Amor y paz, profe, ya, muy bien. Respiro y continuamos. Circuitos, ¿a qué se refiere? A los vínculos genéticos.
los vínculos genéticos. Relaciones entre especies muy diferentes. La noción referencia desplazada supone que los individuos. ¿Qué supone que los individuos? Referencia desplazada. Ah, que cuando tú y yo estábamos conversando, me dice, profe, el cafecito de la semana pasada estuvo buenazo. Referencia desplazada. El cevichón que comeré el fin de mes estará buenote. Referencia desplazada. ¿Cierto? No requiere tener in situ el objeto referido en la conversación. Te puedes referir a objetos que no están presentes, para el pasado, para el futuro, que están en otro lugar. ¿Cierto? Clave cachimbo. 4. Incompatible es hablar que los loros y jilgueros. Incompatible. No presentan la organización en partes, verdadero, no la presentan. Se separan evolutivamente del hombre hace 320 millones, verdadero. Puede reiterar lo que han oído de manera instantánea, verdadero. Presenta la capacidad de referirse a objetos que trascienden su experiencia inmediata. O sea, un loro puede hablarte de la semillita que se comió la semana pasada. Un jilguero puede hablarte de esa pajita que va a recordar, esa pajita que va a recoger el lunes que viene. No, no tienen referencia desplazada, no se pueden referir a objetos que trascienden su experiencia inmediata, ¿cierto? Eso es falso, y como es falso lo marcas. 5. Se deduce que la comunicación en los chimpancés carece de organización en partes que presenten el lenguaje humano. Eso solo lo tienen los humanos. Clave, darnos un tiempo. Clave, darnos un tiempo. Repito claves. Repito claves. 1, amigo. 2, déjalo. 3, cachimbo. 4, amigo. Y 5, darnos un tiempo. Ya está, gente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? La parte más importante. Preguntas, dudas. Muy bien. Te dejo las claves del texto que nos faltó. Te dejo las claves del texto que nos faltó. Toma nota, porfa. 1, lo que te falta, cejas. 2, lo que te sobra, barriga. 3, lo que perdiste, dignidad. 4, lo que te sobra, anuales, anuales. Y 5, como te decía ella, bebecito, bebecita, bebé. Muy bien, ahí están las claves. Ahí están las claves. ¿Quedó? Quedó. Muy bien, hoy vimos extrapolación. Te expliqué que era una extrapolación. ¿Recuerdas? Hipotetizar una respuesta para un caso supuesto. Te hablé de los dos tipos de extrapolación. Te hablé de que la extrapolación se dirige a una parte del texto, ¿verdad? Es específica. Y te hablé del distractor. Una inferencia verdadera que no se vincula a la pregunta. Bien, ahí está el quiz. Bacán. Vayan todos al quiz, por favor, gente. Vayan todos al quiz. Dejo de compartir pantalla. Bien, chicos, por favor, entrando al quiz el toque.